¿Por qué España está económicamente estancada? La paralización del PIB per cápita desde hace 15 años, así como otras varias mediciones de las que hablaré a lo largo del vídeo, son pruebas inexpugnables de que en España existen particularidades económicas, políticas y sociales que dificultan el desarrollo sólido y constante del país. Todo esto en un contexto geopolítico en el que los países pacíficos y capitalistas han mantenido un crecimiento más o menos constante, sean estos más ricos o pobres que España. Dentro de la órbita de la Unión Europea, a la que España está profundamente coaligada, la comparativa entre España y sus homólogos también muestra una evidente tendencia hacia el estancamiento. Como vemos aquí, solo hay dos países con peores resultados. ¿Cómo podemos explicar esto? Bueno, el debate es demasiado amplio, pero hay que aclarar que, a grandes rasgos y, sin ninguna duda, el principal responsable de este desastre es la política interna española. Es decir, las decisiones de los políticos españoles en funciones. Desde, por lo menos, la primera mitad de la década de los 2000 hasta nuestros días. Es absolutamente absurdo pensar que se puede explicar el estancamiento económico español sin hacer mención de los personajes que desarrollan la política. Porque hay que recordar que los economistas estudian las teorías y fenómenos económicos, pero las personas que más influyen, o alteran, los ciclos económicos son los políticos intervencionistas, sea para bien o para mal. Según las doctrinas neokeynesianas y similares, los políticos y burócratas juegan un papel primordial en la economía y no se puede prescindir de ellos. Supuestamente, cuando no hay corrupción, o es mínima, y se actúa según los lineamientos establecidos, la economía siempre irá bien. Es decir, según ellos la intervención política adecuada siempre será buena. Según la doctrina liberal, cimentada en la doctrina y estudios de la escuela austriaca, la desregulación y la no intervención política en la economía es la única forma razonable a largo plazo de que la economía vaya bien. A grandes rasgos, quieren decir que absolutamente toda intromisión política prolongada en la economía será, irremediablemente, algo negativo. Dentro de los grupos políticos a lo largo del mundo suelen existir posturas polarizadas, algunas muy radicalizadas, respecto a estas dos dicotomías, aunque en ningún país, en ningún momento de la historia, se han aplicado a largo plazo estas doctrinas a rajatabla. Más bien lo que se observa casi siempre son políticos eclécticos que cabildean de un punto a otro según la conveniencia y las circunstancias. En España, es más evidente la preponderancia del eclecticismo keynesiano, los liberales radicales, por otra parte, prácticamente no existen o no tienen relevancia política. Tanto el PP, como el PSOE, basan casi íntegramente sus funciones y campañas políticas en claras propuestas intervencionistas. Si somos más observadores, veremos y comprobaremos que en las últimas décadas la política española se ha convertido en un espectáculo circense en la que los debates trascendentales de la economía, la sociedad, la historia y el futuro se han reemplazado por una desagradable banalización hacia temas frívolos y estériles, que únicamente tienen implicaciones de corto plazo. Una monserga de viralidad efímera. Todos estos políticos han sido especialmente talentosos en el arte de la distracción y la banalización, a tal grado de que no existe un debate ni un plan claro de largo plazo sobre cómo puede España salir de agujero. Los debates públicos virales de la actualidad no giran en torno a esta estadística del PIB per cápita, sino hacia temas, en el mejor de los casos, secundarios y terciarios. La mayoría simples farándulas intrascendentales. Básicamente, los políticos han utilizado nuestro dinero para hacer un buen negocio oligopólico en el que se discuten banalidades, eso sin mencionar las impertinentes mentiras y dogmas. Sin embargo, la monserga de viralidad efímera existe en todos los países, entonces ¿por qué España tiene resultados mucho peores? Hay dos explicaciones. La monserga política ha alcanzado un nivel tan elevado que los inversionistas y los votantes inteligentes han decidido poner su talento y su capital en otros países y la otra explicación es que la pobreza y mezquindad de las discusiones han llegado a un punto tan lamentable que se toman decisiones y reformas absurdas que solo dañan la economía. Entre tanta basura y demagogia política, sobresale el debate sobre el denominado neoliberalismo, quizá el debate político más relevante y banalizado en España en los últimos años. El simple término de neoliberalismo ya es absurdo, así que no es necesario entrar en detalle sobre la mezquindad de los debates políticos. De entre toda esa basura discursiva nacieron políticas supuestamente antineoliberales. Básicamente, se basan en altas tasas impositivas que tienen por objetivo final reducir la desigualdad, supuestamente propia del neoliberalismo, y crear una sociedad de oportunidades para todos. La enorme deuda pública tiene el mismo objetivo, tener un Estado enorme e hipertrofiado que tenga implicaciones en casi todos los aspectos de la vida. Desde trivialidades y minucias, como subsidiar obras cinematográficas y letreros morales, hasta la educación, pensiones y la sanidad. Para sostener semejante Estado se requiere recabar muchos impuestos. Una mirada inexperta, al ver esta gráfica, podría pensar que en España los impuestos no son tan altos. Sin embargo, una mirada más experimentada hace ver a España como un infierno fiscal. Obviamente aquí no voy a explicar el complejo sistema fiscal español. Todos saben el infierno que representa entender todo eso. De hecho, existen más de 100 tipos de impuestos diferentes en España, algunos únicos en el mundo. Todo un caos. Sin embargo, existe una medición llamada presión fiscal normativa. Aquí vemos que España no queda nada bien parado. Esta medición es locuaz sobre cuánto afectan los impuestos al crecimiento económico de la población. Un país puede tener impuestos elevados, y sin embargo, su ciudadanía no se ve altamente perjudicada.
No es el caso de España. Aparentemente, el conjunto de impuestos en España altera el mercado de tal manera que las inversiones de particulares no son suficientes para cubrir el desempleo. Así como no tiene la capacidad de ofrecer altos salarios. Pero se pone peor. España tiene un déficit fiscal enorme, de los más grandes del mundo. Eso quiere decir que, a pesar de que machaca a los ciudadanos con impuestos, aún así, gasta más de lo que tiene. El déficit fiscal puede poner a un país en riesgo de que su moneda se devalúe. Sin embargo, como España maneja una moneda compartida, se reducen los riesgos. La permanencia de España en la Unión Europea también le ha permitido endeudarse de forma bestial a bajas tasas de interés. Eso sin mencionar otros enormes beneficios de permanecer en la Unión Europea. Lo que es increíble es que existen políticos demagogos que dicen que la Unión Europea es la responsable de los males en España y hay ilusos que lo creen. ¿Una forma de quitarse culpa del desastre? Tal vez, la conclusión es que España ha entrado en un círculo vicioso de demagogia y banalidad política.